Buenas noches chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, que pues estén con todas las ganas de ya esta última clase del día. Y pues el día de hoy nos toca el presupuesto nacional de la República. La clase pasada vimos el tema de la descentralización, vimos toda la historia que tiene esta, por qué ahora es importante esto en el debate nacional y también cómo es que se está tratando de repartir mejor los recursos dentro de nuestro país, ¿no? Digamos, que las regiones tengan más poder de decisión sobre el presupuesto que ellos manejan, ¿verdad? Y justo hoy día vamos a ver este tema del presupuesto, ¿no? Presupuesto, estoy seguro de que muchos de ustedes ya alguna vez han hecho un presupuesto. Quizá en su familia, por ejemplo, decidieron una vez planificar qué iban a gastar en el mes, ¿no? Quizá un mes estaban gastando de más y dijeron, ya, tenemos que poner nuestras cuentas en orden y decían, ya, primero ponían, digamos, cuánto ganaba cada uno de sus familiares. Entonces, digamos, mi papá gana tanto, mi mamá gana tanto, eso suma tanto, es todo el dinero que tenemos para el mes. Y luego tenían sus gastos, ¿no? Que gastaban, digamos, en, en sus necesidades, ¿no? En alimentación, en pagar servicios, en pagar, digamos, educación, ¿no? Entonces, tenían tanto sus ingresos como sus gastos, ¿verdad? Entonces, este concepto del presupuesto es como esta planificación que nosotros hacemos de cómo vamos a llevar nuestros gastos en una determinada cantidad de tiempo, ¿verdad? Y entonces, como el país, nuestro país, que es el Perú, lleva pues una mayor cantidad de dinero que nuestra familia, entonces efectivamente pues van a tener que planificar mucho mejor en qué se gasta, ¿no? Y como el dinero del Estado en realidad es el dinero de los contribuyentes, entonces el Estado también tiene que tener bien claro, bueno, al menos dejar bien claro en qué está gastando ese dinero e informar bien a la ciudadanía. Y también para, bueno, prevenir la corrupción, ¿no? Porque, digamos, muchas veces se gasta de más, se inflan los precios para que para beneficiar pues al político de turno o a la empresa que esté corrompiendo al gobierno en ese momento. Entonces, para eso es que tenemos un presupuesto, ¿verdad? Entonces, es un presupuesto. Ya habíamos dicho, nos sirve para especificar ingresos y gastos. Decimos que es un instrumento de gestión. ¿Qué significa eso? Que nos sirve para administrar, para gestionar nuestros ingresos, nuestros gastos, para saber, para planificar, para saber en qué estamos utilizando el dinero, ¿no? Y se planifican para un año fiscal. Digamos, el presupuesto que ustedes pueden hacer para su familia, quizás para el mes. Para el Estado es para un año. ¿Qué es un año fiscal? Es un año que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Sí, como los años normales. Pero así les gusta decirle a los del Estado al año, es el año fiscal. ¿Ok? Y este es un documento, ¿no? Y como es un documento que no solo lo va a leer, digamos, el presidente, sino también van a tener que leerlo todos los gobernadores regionales, todos los miembros del Congreso, etcétera. Como no es solo para una persona, entonces tiene que cumplir ciertas características sí, bien estándar, ¿ya? Como por ejemplo, la claridad. ¿Qué significa que sea claro? Significa que uno pueda leerlo y pueda entenderlo fácilmente, obviamente, ¿no? Digamos, debe estar bien ordenado, debe tener una estructura bien clara que ayude pues a que la persona pueda entender bien este documento. Luego, tiene que ser un documento exacto, o sea, tiene que ser bien minucioso en las cosas que va a gastar. Por lo mismo que no se puede dejar, digamos, a la ambigüedad o a la imaginación de la persona que esté leyendo en qué se va a gastar, ¿no? Digamos, si es que son sueldos, se pone sueldos, ¿no? Si es que es la construcción de un colegio, se pone construcción de un colegio.
y también se especifica dentro de eso qué tipo de construcción se va a hacer o qué tipo de material está comprando o digamos, cuánto va a costar la mano de obra, ¿no? O digamos, si son los sueldos, a qué tipo de trabajadores está pagando ese sueldo, ¿verdad? Luego, tenemos que debe ser público. Esto quiere decir de que debe estar, digamos, en la página del Ministerio de Economía, en el portal de transparencia, y que debe estar, pues, disponible para cualquier persona que quiera revisarlo, ¿no? Otro es que debe estar documentado. Es decir, que debe tener un montón de documentación que valide la información que se esté dando en ese presupuesto. ¿Ok? Digamos, eh, aquellos, aquellos documentos pues, que validen cuántos impuestos se están cobrando o cuántos impuestos se espera cobrar ese año. O, digamos, un contrato que diga que cuánto se va a pagar a tal empresa constructora para construir un puente, ¿no? Luego nos dice que debe ser universal. Eso quiere decir que debe abarcar a todo el Estado, ¿ok? No solo a una entidad del Estado, sino a todo. Por eso es el presupuesto nacional. Luego nos dice que debe ser exclusivo. Eso quiere decir que solo puede competir exclusivamente el Estado. No puede competir a otras organizaciones que estén fuera del Estado. Y por último, debe ser equilibrado. Eso quiere decir que los ingresos deben ser iguales a los gastos. Sí o sí. No se puede gastar más de los ingresos que se tienen planificados para ese año. Y deben tener en claro, muy en claro, que este presupuesto es simplemente un plan, porque es algo que no sabemos si se va a cumplir o no. Solo es nuestra intención, la intención del presidente, la intención del ministro de Economía, de cómo se va a gastar el dinero del Estado. Esto no está escrito en piedra, porque muchas veces este presupuesto no se termina de ejecutar completamente. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿quién hace el presupuesto? ¿Quién lo hace? Ya lo hemos dicho, el Ministerio de Economía. Específicamente una dirección dentro del Ministerio de Economía que se llama la Dirección de Presupuesto. ¿Ok? Ellos lo escriben. Y este documento específicamente es una ley. ¿Ok? Tienen que acordarse de eso, es una ley. Entonces, el Poder Ejecutivo, mediante esta Dirección de Presupuesto, elabora la ley del presupuesto. ¿Ok? Y según la Constitución tiene un plazo, que es hasta el 30 de agosto. ¿Por qué hasta el 30 de agosto? Porque ustedes saben que el presidente asume mando el 28 de julio. Entonces tiene más o menos un mes para presentar su ley de presupuesto. ¿Okay? Por eso es que se da en esta fecha. Luego tenemos a quién va a aprobar este presupuesto. Y obviamente va a ser el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el presupuesto es una ley. ¿Ok? Y como es una ley, entonces el Congreso es el que tiene que encargarse de aprobarlo, porque el Congreso, acuérdense, es el único organismo del Estado que puede aprobar leyes, nadie más, sobre el Congreso, ¿ok? Entonces, ¿quién lo aprueba? El Congreso. ¿Y hasta cuándo lo puede aprobar? Hasta el 30 de noviembre. Así como el Ejecutivo tiene un plazo para presentarlo, también el Legislativo tiene un plazo para aprobarlo. ¿Y qué pasa si no lo aprueba? ¿Qué pasa si no les da la gana a los congresistas de debatirlo en el Pleno? ¿Qué pasa? Simplemente se aprueba automáticamente. Pero como no lo ha aprobado el Congreso, no puede ser una ley, porque ya hemos dicho que solo el Congreso puede aprobar leyes. Entonces se aprueba por decreto legislativo, ¿ok? Que es un decreto que puede sacar el presidente. Y este presupuesto puede obtener literalmente lo que quiera el gobierno, ¿no? Precisamente por eso es que elegimos al presidente, ¿no? Para que él pueda gastar de acuerdo a su plan de gobierno que nos promete, pues, cada 5 años, ¿verdad? Pero hay una cosa que debe contener sí o sí. Así, no importa de qué ideología sea el presidente, no importa qué plan de gobierno tenga, siempre debe tener una cosa. ¿Y qué debe tener? Es
que se deba pagar la deuda pública. ¿Ok? Si el presupuesto no tiene un apartado que diga vamos a pagar tanto de la deuda pública, entonces ese presupuesto no se puede aprobar. ¿Ok? No puede aprobar el Congreso, no puede aprobar el presidente por decreto legislativo, no se puede. ¿Ok? Entonces tiene que sí o sí pasar esto. ¿Y por qué? Bueno, o sea, esto está dentro de la Constitución. Y ustedes saben que la Constitución se aprobó en el gobierno de Fujimori, ¿no? En el 93 salió esta Constitución. Y antes del gobierno de Fujimori se había tenido la mala experiencia del gobierno de Alan García, el primero. Y Alan García, pues, efectivamente había decidido no pagar la deuda externa, ¿no? Y eso, pues, generó muchas complicaciones económicas dentro del país que, pues, agravó la crisis económica que se dio durante ese tiempo, ¿no? Entonces, para evitar que se vuelva a producir eso, es que dentro de la Constitución se recoge esta parte, ¿no? De que debe contener sí o sí el pago a la deuda pública. Es la única cosa que debe contener. Las otras cosas puede ser literalmente lo que el presidente quiere. ¿Ok? Sigamos. Entonces ya hemos dicho que el presupuesto debe tener tanto ingresos como gastos. Entonces, como hemos dicho, pues que el presupuesto debe ser exacto, o sea, que debe tener bien divididas las cosas en las que va a gastar y las cosas de las que recibe dinero. Entonces, debe tener pues una división clara, una clasificación dentro de sus ingresos, ¿no? Y dentro de los tipos de ingresos que existen, están los ingresos corrientes. ¿Qué quiere decir corriente? Normal, común. Por eso son los ingresos principales, porque son los más comunes que tiene el Estado. Y como son los más comunes, entonces una indicación de que el gobierno está haciéndolo bien, más o menos, es que su principal fuente de ingresos sea precisamente estos ingresos corrientes. Si es que otro tipo de ingreso es más que este, entonces algo está yendo mal. ¿Ok? Y se van a dar cuenta por qué. Entonces, ¿qué ingresos corrientes tiene? Primero, los tributarios. Los tributarios son los impuestos. ¿Ok? No van a confundir esto de tributarios con los tributos, ya que los tributos pueden ser impuestos, tasas y contribuciones, ¿no? Aquí en los tributarios solo son los impuestos. ¿Ok? Y ustedes pues saben que los impuestos son pues cosas que cobra el Estado porque hacemos algo o porque somos algo, ¿no? Porque, digamos, somos propietarios o porque, digamos, hemos hecho una venta y el Estado nos cobra por esas cosas que hacemos o que somos, ¿no? Y estos impuestos generalmente son más predecibles que los ingresos no tributarios, ¿ok? Porque, digamos, es más fácil saber que, que va a haber muchas personas que van a pagar un impuesto predial, ¿no? Porque tenemos un registro de cuántas personas tienen una casa, ¿no? Entonces, es más fácil predecir de que esos ingresos van a seguir dándose en el siguiente año, que es porque estamos planificando este presupuesto, ¿no? Y en segundo lugar, tenemos a los ingresos corrientes no tributarios, que estos sí ya son las tasas y las contribuciones, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de las tasas que son las que pagamos, pues, para que el gobierno nos dé un servicio, ¿no? Digamos, pagamos un derecho, digamos, de cambiar nuestro DNI y el Estado nos da ese servicio de cambiarnos el DNI, ¿no? Mientras que las contribuciones son cuando nosotros pagamos continuamente, ¿no? Al Estado y a cambio de eso podemos recibir un servicio en cualquier momento, pero no necesariamente pagamos para que nos den ese servicio en ese momento, ¿sí? Es la diferencia principal. Entonces, ahí tenemos esos dos ingresos corrientes, ¿sí? Que son los más grandes que hemos dicho, ¿no? Luego de eso, tenemos a los ingresos de capital. Ustedes se acuerdan del capital, ¿no? Que era más o menos aquellas herramientas que se usan dentro de una empresa, por ejemplo, para producir algo. Por ejemplo, habíamos puesto el ejemplo de una panadería, ¿no? Que en la primera clase, de que, digamos, la mesa, el horno, esos eran
bienes de capital, ¿no? Entonces también el Estado mismo tiene sus propios bienes de capital, que también pues pueden ser, no sé, mesas, un edificio, o las mismas empresas que tiene el Estado todavía, ¿no? Entonces los ingresos de capital se generan de eso, de vender esos bienes inmuebles o muebles que tiene el Estado, que quizá ya no necesita o que quizá le generan un gasto más grande del ingreso que les genera, ¿no? Entonces, esos son los ingresos de capital. Ustedes sabrán que, digamos, en la época de los 90 se dieron las famosas privatizaciones de muchas empresas del Estado. Esas privatizaciones constituyeron pues ingresos de capital para el Estado, ¿no? Luego tienen a los ingresos por transferencias. Ustedes alguna vez seguramente han hecho una transferencia, seguramente por Yape, ¿no? Es muy común hacer eso. Y lo mismo, le pueden hacer una transferencia al Estado, solo que en cantidades mucho más grandes de dinero. De hecho, suele pasar de que cuando sucede un desastre natural, otros estados le hagan transferencias al estado que ha sufrido ese, ese desastre natural, ¿no? Y para que pues tenga dinero con el que subsistir, ¿no? O digamos, últimamente con la pandemia es posible que muchos estados hayan recibido transferencias de manera solidaria, ¿no? Para que puedan cubrir esos gastos de salud, ¿no? Que han subido mucho últimamente. Y por último, tenemos los ingresos de financiamiento. Ustedes se acuerdan del sistema financiero, ¿no? Que estaban ahí los bancos, que nos prestan dinero, ¿sí? Entonces, estos ingresos por financiamiento precisamente son eso, préstamos del Estado. Básicamente son esos y pues son los que constituyen la deuda, ¿no? La deuda del Estado, que debe pagar sí o sí, acuérdense. Entonces, ya vimos los ingresos, ahora tenemos que ver los gastos. ¿Qué gastos hay? Así como había ingresos corrientes, también hay gastos corrientes, ¿ok? Y esos gastos corrientes también se conocen como de función, porque se dan precisamente porque el Estado está cumpliendo sus funciones y por eso es que hace estos gastos. Digamos, cuando el Estado paga sueldos, está cumpliendo a través de los sueldos de los trabajadores la función, pues, de dar servicios, ¿no? Los servicios que dan los trabajadores del Estado. O, digamos, cuando el Estado eh, contrata asesores, también se está cumpliendo una función. Entonces, estos gastos corrientes vienen de cumplir funciones del Estado, ¿verdad? Luego tenemos los gastos de capital. Así como había ingresos de capital, también hay gastos de capital. Sí, van a darse cuenta de que es un reflejo de los ingresos. Todos estos gastos de capital también es cuando el Estado compra, pues, muebles o inmuebles, o sea, edificios y objetos, pues, que sirven para amoblar estos edificios, para, pues, que el Estado pueda mejorar sus funciones, ¿no? Digamos, cuando para un colegio público se compran tablets, ha habido eso, ¿no? De que se ha comprado tablets por el hecho de la pandemia. Esos son gastos de capital, ¿no? Cosas que se compra el Estado para mejorar su propia función. Luego tenemos las transferencias, que el Estado también, pues, como hemos puesto de ejemplo los desastres naturales, el Estado puede dar ese tipo de transferencias a otros estados, básicamente. Y por último, el pago de la deuda pública, que obviamente el Estado se endeuda, el Estado también tiene que pagar, sí o sí. Entonces, eso también es parte de los gastos del Estado. ¿Ok? Sigamos. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿O todo está claro? No sé.
Todo está claro, me dice. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿No? Pues parece que no hay preguntas, entonces. Ok, todo good, me dice. Está bien, está bien, está bien. Muy bien, chicos. Entonces, continuemos. Teníamos el presupuesto, ¿sí? El presupuesto que... Ok, ¿qué pasaría si el presupuesto estimado no alcanza? So, eso. Eso es lo que vamos a ver justo ahorita con esto de la cuenta general de la República, ¿ok? Porque ustedes ya saben que el presupuesto pues es un plan, no necesariamente se va a cumplir, solo es una estimación, porque digamos, al gobierno en el año 2020 le agarró desprevenido la pandemia. No tenía para nada en su presupuesto del 2019 nada imaginado lo que iba a pasar de la pandemia, pero sucedió, lamentablemente. Entonces, sí, eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, la cuenta general de la República, ¿ok? Recoge, pues, no la planificación como el presupuesto, ¿no? El presupuesto nos decía cómo creemos que vamos a cambiar, ¿no? O sea, algo así como que el presupuesto es la expectativa. La cuenta general es la realidad, es cómo hemos gastado el año pasado, ¿ok? O qué ingresos hemos tenido el año pasado. Entonces, esta cuenta general, pues, recoge si el presupuesto nos alcanzó o si nos sobró, ¿ok? Y esos, digamos, se llaman los resultados, ¿no? Entonces hemos visto de que es un instrumento de gestión al igual que el presupuesto nacional. Este es más útil que el presupuesto porque este es el que nos dice realmente cómo se han gastado las cosas, no cómo se piensa que se van a gastar. Entonces, si es que hubiese alguna irregularidad, entonces va a estar en esta cuenta general de la República. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a hacer esta cuenta? La va a hacer el Poder Ejecutivo. Obviamente el Ministerio de Economía, mediante su, este, su dirección de presupuesto, ¿no? Y esta vez va a intervenir otro organismo que se llama la Contraloría y que la Contraloría va a revisar esta cuenta, va a decir si está bien, si está mal, si hay alguna irregularidad o no. Y una vez que ya esté revisada, se envía al Poder Legislativo, o sea, al Congreso, para que debatan si es que está conforme o no está conforme esta cuenta. ¿Ok? Básicamente es eso. Entonces habíamos dicho que hay resultados, ¿no? ¿Qué pasa si sobra? ¿Qué pasa si falta? Si sobra, en la cuenta general nos marca como superávit, ¿ok? Que es cuando hay más ingresos de los gastos que los gastos que ha habido, ¿sí? Esto es lo que normalmente pasa en nuestro país. Luego tenemos el déficit, que es todo lo opuesto, cuando hay más gastos que ingresos, o sea, cuando falta plata. Y esto es lo que ha habido durante la pandemia, ¿no? Que no se ha recibido tantos impuestos y que por tanto pues el Estado ha tenido que endeudarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si falta dinero? Entonces el presupuesto se tiene que modificar a mitad de año. Bueno, en el momento en el que se necesita en realidad. ¿Ok? Esto se suele ver mucho, digamos, cuando ustedes ven la contabilidad del Estado. Entonces, ¿cómo se puede solucionar este déficit? Este déficit siempre se soluciona cuando sucede. ¿Ok? Si se acaba el dinero a mitad de año, entonces tiene que solucionar en ese momento. Entonces, ¿cómo se soluciona? Pues ya hemos visto cómo el Estado gana dinero, ¿no? Gana con estos ingresos del presupuesto. Entonces, ¿se soluciona con ingresos corrientes? No.
no puedes cobrar más impuestos de los que se pueden cobrar, pues, porque, digamos, una cosa de los impuestos es que deben ser más o menos predecibles, ¿no? Entonces, el Estado no puede estar sube y baja los impuestos dependiendo de lo que necesite en determinado momento, ¿ok? Entonces, no puedes aumentar mucho los ingresos corrientes. Pero lo que sí puedes aumentar fácilmente son los ingresos de capital. Por ejemplo, el Estado podría privatizar, yo qué sé, Petroperú, por ejemplo, ¿no? Podría, digamos, aumentar los ingresos de transferencias. Aunque no esté mucho bajo su control, podría recibir alguna transferencia de algún estado más poderoso, como Estados Unidos, como China, ¿no? Y también podría aumentar sus ingresos de financiamiento, y esto ya es lo más habitual, que es que el Estado se endeuda, efectivamente, ¿no? Entonces, si falta dinero, el Estado, pues, se endeuda o recibe plata o vende cosas, ¿no? Y también puede haber otro resultado, que es muy raro. Realmente nunca creo que se ha dado en la historia de nuestro país, y no creo que se haya dado en la historia de ningún país en realidad, porque pues la vida es muy impredecible, ¿no? Y pues nunca va a salir las cosas como pensamos en nuestro presupuesto. Porque que salgan las cosas como hemos pensado en el presupuesto, precisamente sería pues que nos dé el equilibrio, ¿no? Que haya igual cantidad de ingresos que de gastos, que no va a pasar, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando hay superávit? Pues creo que se lo expliqué hace un par de clases, que es que las reservas internacionales aumentan. Y también que ese dinero se pasa para el siguiente año, básicamente. Y por último, tenemos pues a la Contraloría General de la República, ¿ok? Que hemos dicho que era la institución que se va a encargar de revisar esta cuenta general de la República, entre otras cosas, ¿no? Vamos a ver que también es un organismo constitucionalmente autónomo, digamos, ya tienen tres, ¿no? Coleccionados. Tienen a la SBS, tienen al Banco Central de Reserva y tienen pues a la Contraloría. Son tres organismos constitucionalmente autónomos que ya conocen ustedes. Y como es constitucionalmente autónomo, entonces nadie está encima de la Contraloría. No lo puede controlar ni el presidente, ni el Congreso, ni los jueces, ni nadie. ¿Ok? Es independiente. Y pues tiene su presidente, ¿no? Tiene su contralor. El contralor es el jefe de la Contraloría. Y él es designado por el Poder Ejecutivo. Quiere decir que el presidente, bueno, o su consejo de ministros en general, deciden quién va a ser. Dicen, ya, va a ser mi amigo Juan Pérez. ¿Ok? Y luego le dicen al Congreso, ¿te parece bien que Juan Pérez sea el Contralor? Y el Congreso dice sí. Y el Congreso lo aprueba, ¿no? El Poder Legislativo. Y así es como se escoge el Contralor. Y así también pasa para el presidente del Banco de Reserva, para el superintendente de Banca y Seguros, ¿no? Y es escogido también por 7 años. ¿Sí? Eso debe también quedar en claro. Por 7 años. Entonces, un Contralor va a durar más que un presidente. Y solo lo pueden sacar por falta grave. ¿Ok? No lo puede sacar nadie porque no le gusta cómo está controlando el accionar del Estado, ¿no? Todo se le saca si es que, digamos, es corrupto, por ejemplo, o si comete algún delito, o bueno, lo que sea que constituya una falta grave de acuerdo a la ley de la Contraloría, ¿no? Entonces, ¿qué funciones tiene esta Contraloría? Pues ya lo hemos dicho, tiene que revisar la cuenta general de la República, pero también, como es un organismo descentralizado, entonces tiene varias sucursales, por así decirlo, dentro de todos los gobiernos regionales y municipalidades. Y está pues ahí revisando que todas las cosas que hagan, pues se hagan de acuerdo a la ley, ¿no? Digamos, si es que hay una contratación, si es que se decide construir un puente, si es que se contrata a una empresa para que, digamos, recoja la basura, o si se contrata a un nuevo trabajador, la Contraloría está ahí viendo de que esos procesos del Estado se den pues
de la forma que dice la ley. Y si es que no se da, entonces la Contraloría hace su informe, hace sus denuncias. Y la Contraloría también tuvo un problema hace, no recuerdo cuánto tiempo, creo que unos 3 años, que se intentó, o sea, realmente se le quitó la capacidad de dar sanciones. ¿Okay? Antes la Contraloría podía sancionar administrativamente a alguna persona corrupta, algún funcionario corrupto, pero ahora ya no puede. ¿Por qué? Porque solo el Poder Judicial, según la Constitución, solo el Poder Judicial puede hacer sanciones. Entonces, la Contraloría perdió ese poder. Hay personas que dicen de que ahora que la Contraloría ya no puede sancionar a nadie, ya ha perdido mucho su utilidad, ¿no? Porque, digamos, solo está para hacer informes y para decir si esto está mal, pero si el juez no decide que eso está mal, entonces el informe de la Contraloría no queda en nada, ¿no? Entonces, esa es una crítica que se hace al diseño de la ley que tiene la Contraloría. Y bueno, básicamente eso sería todo. La clase de 10 muy corta, muy corta. Así que no sé si tuvieran alguna duda o algo. Ok, me dicen que ninguna duda. Sí, pero creo que el tema estaba más o menos simple, ¿no? Pero no sé, siempre quedan cosas que quizá no he mencionado, no sé. Entonces, ¿nadie tiene dudas? No, profe. Ah, pues está bien, está bien. Entonces, ok. Eh, ok, ya. Me preguntan sobre si la Contraloría hace informes sobre el Poder Ejecutivo, pero si también se puede extender para hacerlo de los departamentos o municipalidades. Sí, efectivamente la Contraloría hace informes de todo, o sea, no solo del Ejecutivo, no solo de los departamentos, sino también del Congreso, del Poder Judicial, de los organismos electorales, del BCR, de todos los organismos que tengan algún tipo de gasto o algún tipo de manejo de cualquier recurso del Estado, siempre la Contraloría está ahí, revisando de que se dé todo de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, la Contraloría va a hacer informes de todos, absolutamente. Por eso es un organismo descentralizado, ¿sí?
raro. Es en serio. Ok. Ok, bueno, entonces como ya hemos terminado el tema de hoy día, entonces ya podemos hacer el Kahoot de hoy día, ¿no? Para ver si han entendido de verdad el tema. Eh, Está muy bien si no tienen preguntas, ¿no? Porque igual ha sido un tema bien corto. Creo que sí. A ver, entonces, para, ya, es el link del Kahoot y ahí está también el pin del Kahoot, ¿ok? Para que puedan entrar y ya pues con eso ya estaríamos por terminar la clase, ¿no? Me gustaría darles más tema porque ha quedado muy corta, pero no sé, no hay mucho más que decir sobre este tema. También ahí está el Kahoot, si lo pueden ver también. A las 9 comenzamos el Kahoot para que tengan tiempo de conectarse. Y ya, ok. Bueno, y a ver, una pequeña anotación dentro de lo que eran los, los ingresos corrientes. Sí, creo que sí. Pero- Ok, sí, sí. No, dentro de los ingresos tributarios, que son parte de los ingresos corrientes, eh, habían también otros ingresos tributarios que son la deuda tributaria, ¿no? Que es los impuestos que deben algunas personas dentro del Estado, ¿no? Básicamente es eso, el pago de la deuda que tienen, ¿no? Nada más, creo que es lo único que les puedo decir de más porque ya con eso
Que no hay más tema de esto. Porque lo demás ya lo hemos visto en clases pasadas. Y ya lo he repetido también. Ok. Entonces, en 3 minutos ya comenzamos el Kahoot, ¿ok? Entonces, ya para terminar, ¿no? Porque ya están cansados, no hay nada más que... Así que esperemos unos 3 minutitos más. No, ya. Una pregunta, pero que sea un minuto. Ok, sí, el presupuesto tiene, o sea, vamos a explicarlo bien. Las leyes, todas las leyes, bueno, les voy a decir primero la pregunta. Me preguntan, para que sea válido el presupuesto general de la República, ¿se debe publicar en el diario del peruano? Y para ello hay un límite. Y bueno, tenemos que tener en cuenta de que el presupuesto es una ley, ¿no? Y todas las leyes, en realidad todas las normas, no solo las leyes, se publican en un diario nacional. Y este diario nacional, pues para las leyes es el peruano, es el que se ha escogido. ¿Ok? Y pues, no es que haya una fecha límite para publicarlo, pero hay una fecha límite para hacerlo, no para aprobarlo, que es el 30 de noviembre. Y necesariamente cuando se aprueba una ley, lo normal es que se publique el día siguiente, ¿no? Y apenas se publique, entonces ya es válida esa ley. Todas las leyes en general, ¿sí? Una ley no puede ser válida a menos que esté publicada, ¿ok? Porque es como que hagamos una norma entre todos y no le digamos a uno de sus compañeros que no ha venido, ¿no? Y como él no tiene conciencia de esa norma, entonces, ¿cómo podría cumplirla, no? Algo así, básicamente ese es el detalle de la validez de las normas, ¿no? Aunque también hay leyes que, digamos, se publican en el peruano, pero que, digamos, tienen una disposición transitoria que dice que va a ser válida para cierta fecha, ¿no? Pero en el caso del presupuesto no, es válido desde el día siguiente de su publicación. ¿Sí? Bueno, ok, ya son 5 para las 9, así que comenzamos el Kahoot. 3, 2, 1, vamos. No, ok. El presupuesto público es elaborado y aprobado respectivamente por
No. Sí, es el poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Ok? Entonces, sí, pues el poder ejecutivo es el que lo elabora y el poder legislativo es el que lo aprueba. ¿Ok? Ah, no les dije algo. Este, ¿Qué pasa si el legislativo no está de acuerdo con el presupuesto? ¿Lo puede cambiar? No lo puede cambiar. ¿Ok? ¿Por qué no lo puede cambiar? Porque el poder legislativo no tiene iniciativa de gasto. Así que, si uno de ustedes escuchan a un congresista que promete que va a aumentar el gasto en educación, en salud, no le crean. No puede. ¿Ok? Solo puede el presidente y sus ministros. ¿Los congresistas pueden decir sobre algún gasto? Sí, su propio gasto, digamos, el gasto del Congreso, ¿ok? Entonces, pues eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no les gusta? Pues simplemente pueden decidir no aprobarlo, pero no pueden decir que, no pueden cambiarlo, solo no pueden aprobarlo, nada más, ¿sí? Bueno, sigamos. Y, siguiente. La principal fuente de ingresos para el sector público lo constituyen. ¿Cuál es la principal fuente de ingresos? Habíamos dicho, hay los ingresos que son los principales. Exacto, los ingresos corrientes. Acuérdense, si les preguntan esto, tienen que acordarse que los ingresos que corriente significa normal. Por lo tanto, si es normal, es lo más común. Como es lo más común, entonces es la principal fuente de ingresos, ¿no? Entonces, por eso, ingresos corrientes, ¿sí? Ingresos de capital no, porque los ingresos de capital, pues, son de ventas que hace el Estado, ¿no? El Estado vende sus cosas o vende sus empresas, por ejemplo, hace privatizaciones, y de ahí recién obtiene ingresos de capital. Y eso no es muy común, ¿ok? El Estado normalmente no vende sus cosas. Normalmente se las queda por muchos años, de hecho. ¿Ok? Siguiente. Bien, Denise. Los gastos destinados a desarrollar la infraestructura social y económica del Estado son considerados como, ya hemos visto, cuando el Estado compra cosas para mejorar sus funciones. No, eran gastos de capital, chicos, ¿ok? Cuando el Estado, digamos, compra un edificio nuevo para, digamos, un colegio, por ejemplo, está desarrollando su infraestructura social y por tanto son gastos de capital. ¿Ok? Entonces, siempre que vean esto de capitales, porque el Estado está comprando cosas nuevas, sean edificios o sean instrumentos como computadoras, laptops, hasta lapiceros, uniformes, etcétera. Todos son gastos de capital. ¿Ok? Sí, no son gastos corrientes, porque gastos corrientes hemos dicho que son los sueldos, este tipo de cosas. Y los gastos de financiamiento son, pues, los préstamos que hace el Estado, ¿no? O sea, cuando paga sus préstamos, de hecho. Sí, ok. Y siguiente. ¿Qué no le puede faltar al presupuesto público? Hemos dicho, el presidente puede poner lo que sea, pero no le puede faltar algo al presupuesto. Exacto, la deuda pública, ¿ok? Entonces, el Estado no puede no pagar la deuda pública. Incluso, aunque nos parezca tan importante el sector de educación, si el Estado un día dice, no vamos a pagarle los sueldos a ninguno de los profesores de las universidades, no les vamos a dar mantenimiento en todo el año, el Congreso puede decir ya no me gusta, pero realmente no puede hacer nada para evitarlo, ¿ok? Un día el presidente puede enloquecer y hacer eso.
¿Ok? Igual también para los salarios. Igual un día el presidente puede enloquecer y decir, no, no vamos a pagarle a nadie dentro del Estado. ¿Ok? Pero solo hay una cosa de la que está prohibido de hacer, que es no vamos a pagar la deuda pública. ¿Ok? Esa es lo que está, digamos, en la norma de la Constitución. Siguiente. Las transferencias son ingresos tributarios. ¿No? Las transferencias no son ingresos tributarios, chicos. Las transferencias son su propio tipo de ingresos, son los ingresos por transferencias. ¿Ok? Los ingresos tributarios solo son los impuestos, nada más, no hay otro ingreso tributario. ¿Ok? Nada más. Siguiente. Los pagos de salud, habíamos dicho, ¿qué son? Están dentro de un tipo de ingreso. No, son ingresos corrientes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son ingresos que se dan todo el tiempo y en realidad son ingresos corrientes no tributarios, porque son una contribución. ¿Sí? Habíamos visto hace dos clases que las contribuciones, ¿no? Sí, las contribuciones son parte de los ingresos corrientes. Sí, eso deben tenerlo bien en claro. No son ingresos de capital porque no es, el Estado no está vendiendo, digamos, de salud, ¿ok? Si estuviera vendiendo, privatizando de salud y le pagasen por eso, ahí recién serían ingresos de capital, ¿ok? Y no son transferencias porque no es una donación que se le está haciendo al Estado, que nadie le está regalando ese dinero. Ese dinero se usa para pues, pagar a los doctores y todas esas cosas, pero no se regala, sino es para que pues, se le pueda dar, no sé, a una persona que lo necesita en algún momento. Sí, entonces, también en claro eso. Siguiente. En el presupuesto, ojo, los gastos pueden ser más que los ingresos. Hemos dicho de las características del presupuesto. Exacto. Falso. ¿Por qué? Porque en el presupuesto tiene que ser equilibrado. ¿Ok? Es decir, que los ingresos y los gastos tienen que ser iguales. Sí o sí. En todos los presupuestos. ¿Ok? Es como que ustedes en su presupuesto de su casa hiciesen que van a gastar más de lo que ganan. Eso no se puede. Incluso si quisieran gastar más de, digamos, de lo que ganan sus padres, tendrían que incluir que nos vamos a endeudar como parte de los ingresos, ¿no? Entonces, no, no puede ser así, ¿ok? Siempre los ingresos tienen que ser iguales que los gastos en el presupuesto, ¿ok? Sí. Una vez se ejecuta el presupuesto público, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que elaborar? Ah, sí, la cuenta general de la República, ¿ok? Entonces, ejecutamos el presupuesto y luego tenemos que dar cuentas, pues, de lo que hemos hecho con el presupuesto, ¿no? Por eso es que elaboramos la cuenta general de la República, que incluye, pues, todos los ingresos, todos los gastos que hemos tenido en ese año, ¿no? Cómo hemos ejecutado ese presupuesto que nos habían planificado para ese año. Sí, como cuando ustedes, digamos, van a comprar a la tienda y pues su mamá les dice, no sé, pues que compren pan, pollo, etcétera, ¿no?
y ustedes regresan a la casa y solo han comprado pan porque no había pollo. Básicamente, ¿no? O sea, es como se ha ejecutado ese presupuesto que habían dicho en ese momento. ¿Sí? Y es la cuenta. Ay, no. ¿Hasta qué fecha se puede enviar el proyecto de ley de presupuesto público? Habíamos dicho. Estaba cerca del día que el presidente asume el mando, ¿no? 30 de agosto. ¿Ok? El presidente asume el mando el 28 de julio y el 30 de agosto, un mes después, tiene que mandar el proyecto de presupuesto público. ¿Ok? No el 31 de diciembre, porque de hecho sería muy tarde para enviarlo, porque recuerdan que el presupuesto es para un año fiscal, ¿no? Un año que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, si se envía el 31 de diciembre, entonces, ¿cuánto tiempo tendrían que debatirlo a los congresistas, ¿no? Normalmente te debaten varios meses y, y pues nos quedaríamos sin presupuesto 3 meses, por ejemplo, ¿no? Y no puede ser el 28 de julio porque pues es como que el presidente llega y ya le están pidiendo su proyecto de presupuesto, no tiene que tener tiempo para hacerlo, ¿no? Siguiente. Chat. Sí, el plazo máximo para ser aprobado es el 30 de noviembre. Sí, pero el plazo máximo para enviarlo al Congreso es el 30 de agosto. Sí, siguiente. Último. En la cuenta general de la República, los gastos pueden ser más que los ingresos. Es distinto que en la otra del presupuesto, ¿no? Es sobre la cuenta general. Claro, es verdadero. No, no es falso, chicos. Porque en la cuenta general hemos dicho que podemos tener tres resultados. Podemos tener déficit, que haya más gastos que ingresos. Puede haber superávit, que haya más ingresos que gastos. Y puede haber un equilibrio, ¿no? Que los gastos e ingresos sean iguales. ¿Okay? Entonces la cuenta simplemente nos dice si hemos gastado todo o si nos ha faltado o si nos ha sobrado. Entonces por eso es que sí pueden ser los gastos más que los ingresos. En la cuenta sí. Siguiente. Y pues ya tenemos el podio. Farid, tercer lugar. Muy bien. Denis en segundo lugar. Y Lorena, muy bien, Lorena, en primer lugar. 8 de 10. Y le siguen pues Claudia y Natalie. Siguiente. Sí, entonces tenemos las preguntas que, bueno, han tenido más o menos dificultades, ¿no? Que, bueno, es salud, acuérdense, son contribuciones y las contribuciones están dentro de los ingresos no tributarios, que son corrientes. ¿Ok? De los gastos destinados a desarrollar la infraestructura, siempre que vean esto de infraestructura, siempre va a ser ingresos, no, gastos de capital, ¿ok? Porque estamos comprando cosas, ¿no? Estamos comprando un edificio. Un edificio es infraestructura, entonces, por eso es de capital. Luego, las transferencias no son ingresos tributarios porque hemos dicho que las transferencias son como transferencias del banco, ¿no? Que nos da algún gobierno de, de otro país, ¿no? Por ejemplo. Y por último, la cuenta general de la República, los gastos pueden ser más que los ingresos. Sí, en la cuenta de la República los gastos pueden ser más que los ingresos pueden ser más que los gastos o pueden ser iguales. ¿Okay? Ese es el chiste de la cuenta, porque nos dice lo que realmente pasó y no lo ideal que es que sean iguales, ¿no? Como en el presupuesto. Sí. Y listo, listo. Con eso terminaríamos la clase de hoy día.
y pasaría a darles su asistencia. En un momentito. Eh, si tuviesen alguna pregunta, también estoy abierto a responderlas mientras les doy el link de la asistencia. Ahí está la asistencia, que va a estar abierta hasta las 9:30, pues. Y ya, si tienen alguna pregunta sobre la clase, voy a tener la grabación, creo.